Brujería. El tesoro fue desenterrado en la isla Gardiner, en Nueva York. Estaba lleno de lingotes de oro y plata, junto con muchas joyas preciosas. Nadie de los involucrados había visto esta cantidad de riqueza en personas. Es más, probablemente ni se la habían imaginado. Y lamentablemente para las personas que desenterraron el tesoro, nunca lo volvieron a ver, ya que el propósito de encontrarlo era usarlo como prueba en el juicio de uno de los piratas más famosos de la época, William Kidd. Y con esta prueba era más que suficiente para sentenciarlo a colgar. El día de su ejecución fue un 23 de mayo de 1701. Se cuenta, en cuanto el verdugo jaló la palanca, la cuerda en el cuello de Kidd reventó y él cayó al piso, por lo que se necesitó levantarlo y amarrarlo una segunda vez. En esta, no se falló, y la cuerda reventó su cuello poniendo fin al célebre pirata. Por supuesto, se cuentan historias sobre el espectro del pirata, y como algunos dicen verlo caminar por el lugar donde fue ejecutado, otros cuentan lo ven en el cementerio local, buscando su tumba, la cual no tiene, ya que su cuerpo fue exhibido por años como advertencia ante otros piratas antes que no quedara nada de él. Sin embargo, estas historias son pocas. La verdadera presencia que se tiene del capitán en nuestro mundo no es su fantasma, pero en verdadero estilo pirata, su legado se encuentra en su tesoro. Esto es, Lecciones en Sombras. Verán, el tesoro que se desentierra en la isla Gardiner, aunque muy vasto y suficiente para sentenciar a muerte a Kidd, estaba incompleto. No era ni la mitad de lo que se estimaba era el tesoro completo de este pirata. Así que evidentemente, la pregunta era, ¿dónde estaba el tesoro del capitán Kidd? Suficiente evidencia existe para apuntar que Kidd enterró su tesoro en algún lado, para empezar esta costumbre. Que aunque en la actualidad la asociamos mucho a la piratería, en realidad era muy poco común hacer eso. Era más que nada Kidd, el que tenía el hábito de enterrar sus tesoros, con la idealista idea de algún día poder regresar por todos. De igual forma, antes de su ejecución, intentó sobornar a más de una persona diciendo que lo que encontraron no era todo, y por mucho tiempo, esto se volvió una idea nada más. Claro, había piratas o cazadores de tesoros que intentaron buscar en islas cercanas al tesoro anterior o en algunos lugares que se contaba el pirata frecuentaba. Sin embargo, por mucho tiempo, no se encontró nada. Claro, hasta que algo sucedió. Pero lo que se encontró no fue oro y riquezas, sino algo más interesante, una verdadera maldición pirata. Oak Island, ubicada en Nova Scotia, Canadá. Como la mayoría de islas de la región, el clima es muy extremo. En verano, se siente una humedad y un bochorno insoportables, cuando en invierno, un frío y viento helado. En tiempos antiguos, era frecuentado por piratas, por lo que leyendas de estos temas no eran nada nuevo en el lugar. Y aunque algunos cazadores de tesoros habían buscado el lugar, no existía nada concreto que indicara un tesoro se encontraba en Oak Island. Eso hasta 1795, cuando un joven de 16 años llamado Daniel McGuinness se encontraba cazando por la isla, como cualquier día para él. Conocía los terrenos en su mayoría, por lo que este lugar en particular le llamó la atención, una depresión chica en la tierra. No encajaba con el resto del lugar, y junto a ella, un árbol. Esta imagen ya era peculiar para el joven, y cuando vio una parte vieja de barco colgando de una rama, sus ojos se iluminaron. Él creció con estas leyendas de tesoros escondidos, y todo en esta zona apuntaba a una marca. Al día siguiente, regresó con dos de sus amigos, Anthony Vaughan y John Smith, e hicieron lo único que se puede hacer cuando crees haber encontrado un tesoro perdido: cavar. A los 3 metros encontraron algo que les dio esperanza, una plataforma de roble. Sin embargo, no había ningún tesoro, así que siguieron cavando. A los 6 metros encontraron otra plataforma, de nuevo vacía. Y a los 9 metros encontraron una más, y como se imaginarán, se encontraba vacía. En este punto, sus excavaciones tuvieron que detenerse, ya que 9 metros es mucha profundidad sin equipo ni ayuda. Pero los jóvenes estaban convencidos habían encontrado la entrada a un tesoro enterrado. Y por la zona e historias, tenían la idea era el mítico tesoro perdido del capitán Kidd. Lamentablemente, no tenían los recursos para continuar con su búsqueda, así que por un tiempo se pausó, hasta que años después, esos mismos chicos,
Ahora más grandes, se mudaron a la isla y por supuesto comenzaron a excavar. Y esto duró por años. Uno de los amigos incluso falleció, pero no se rendían. Eventualmente, se comenzó a formar una especie de fosa, con nuevos niveles, pero aún ningún tesoro. Eventualmente los 3 hombres que originalmente habían encontrado la fosa fallecieron, pero dejaron un legado difícil de olvidar. La historia de esta especie de construcción subterránea que fue encontrada se popularizó, y por 200 años, diferentes compañías y asociaciones han continuado excavando, pero el tesoro sigue sin aparecer. Se dice, la excavación en la actualidad ya llega a aproximadamente 100 metros de profundidad, pero claro, aún no se encuentra un tesoro. Lo más significativo que se ha encontrado es restos de coco, lo cual es curioso, ya que los cocos no son nativos del lugar, y se dice, igual se encontró una piedra con algunos símbolos peculiares. Sin embargo, de esta última, no hay una prueba contundente. Pero hay algo más. Parece que hay algo en el lugar que evita el tesoro pueda ser encontrado. Cada cierta profundidad, ocurre una inundación en la fosa que retrasa todo. Equipo y maquinaria comienzan a romperse o a fallar. E incluso, ya han habido 6 muertes registradas por accidentes de personas intentando excavar. Es como si hubiera una fuerza que evita se acerquen. De igual forma, testimonios del lugar hablan de lo espeluznante que es estar cerca. Cuidadores nocturnos dicen ver sombras moverse entre las excavaciones durante la noche. Al bajar a investigar, no hay nadie. Trabajadores han mencionado que sus herramientas se pierden, se mueven del lugar o simplemente dejan de funcionar. De igual manera, mencionan trabajar ahí es inquietante. A veces se escuchan pasos en lo profundo del agujero. Te sientes observado, como si nunca estuvieras solo. Pero uno de los acontecimientos más curiosos ocurrió el día en que todo comenzó. El día en que Daniel McGuinness encontró esa misteriosa fosa. Cuando cayó la noche, mientras miraba la isla, esperando encontrar el tesoro que cambiaría su vida. Contó los periódicos que vio muchas luces en el cielo. No sabía qué eran, pero estaban por toda la isla. Por lo que se cree que cuando Daniel encontró este lugar, despertó algo que hasta la fecha protege el misterioso tesoro del Capitán Kidd. Los dueños actuales de la isla son 2 hermanos que la utilizaron para hacer una serie documental mientras buscaban el tesoro. Y claro, fallaron. Hay una historia local que es difícil rastrear su origen, pero se cuenta, para que el tesoro pueda ser encontrado, 7 personas deben morir. Ya van 6. Quizás el tesoro está más cerca de ser encontrado de lo que creemos. Si queremos hablar de piratas famosos, sin duda hay uno que destaca sobre el resto. Este personaje es tan mítico que estoy seguro más de una persona cree que es pura ficción. Por supuesto, les hablo de Barba Negra. Su nombre real era Edward Teach. Después de aterrorizar los mares, su final llegó en la isla Ocracoke. Cuando por fin, tras una emboscada, es capturado, lo decapitan, avientan su cuerpo al mar y se llevan su cabeza a la bahía Chesapeake para colgarla como advertencia a los demás piratas. Se dice, la cabeza estuvo colgada varios años hasta descomponerse, pero igual se dice su cuerpo aún se puede ver en ciertas noches merodeando las costas de la isla Ocracoke. En el canal donde Barba Negra conoció su final, en algunas ocasiones se puede observar una luz, parecida al de una linterna, pero moviéndose de forma poco natural. Algunas personas dicen la luz los está siguiendo, pero eventualmente desaparece. En algunas ocasiones se dice, el viento suena tan fuerte en esa región que parecen gritos. Los gritos de un pirata con sus últimos alientos. Y por supuesto, algunos pescadores o visitantes que se adentran al canal han dicho poder observar algo a lo lejos, un cuerpo sin cabeza, vagando por la costa. Lo que se cree es el fantasma de Barba Negra, aún buscando su cabeza, que se encuentra tan lejos. Claro que Barba Negra no es el único pirata famoso con un fantasma suelto. Otra historia habla de Sted Bonnet, que por cierto navegó junto a Barba Negra por un tiempo. Sted era una persona curiosa. Se le conocía como el caballero pirata, debido a que era dueño de varias tierras. Una persona con nombre que ciertamente no debía recurrir a la piratería, pero algo de esa vida siempre lo llamó. Lamentablemente, como ocurre en esta profesión, eventualmente fue atrapado y ejecutado. El lugar fue White Point Garden, ubicado en Charleston, Carolina del Sur. Hoy en día es un parque, y para sorpresa de nadie, si te encuentras caminando en ese lugar por la noche, es posible puedas encontrarte con la aparición de Sted Bonnet. Parece que una vida de piratería usualmente llega a destinos similares, a estar condenados a vagar inquietos, lejos de su gran amor que era el mar. Pero si hay algo de los piratas
que sin duda no sale de esas aguas son sus barcos. Hay un reporte histórico del año 1900. El lugar es Prince Edward Island, en Canadá. El relato habla de que eran los últimos momentos de la tarde, a punto de caer la oscuridad cuando la vieron a lo lejos. Un navío que parecía estar en peligro, estar ardiendo completamente. Un grupo de marineros queriendo ayudar corrieron a los botes más cercanos y se apuraron con rumbo al barco. Mientras más se acercaban, una niebla comenzó a rodearlos, aunque con dificultad aún podían distinguir el fuego. Sin embargo, cuando estaban a medio camino, el navío desapareció por completo, dejando a los marineros confundidos. Intentaron buscarla un poco más, pero resultó aparente, no había nada. Esta historia en particular se conoce por un libro por Sterling Ramsay, que buscaba historias del lugar. Sin embargo, no fue un acontecimiento aislado. Más de una vez en esta región se ha reportado ver a este barco en llamas a la distancia, solo para que al poco tiempo desaparezca. Y lo que hace esto aún más interesante es lo que sigue después del avistamiento. Casi siempre que hay reportes grandes del barco en llamas, no pasa mucho antes de que una tormenta grande o un fenómeno natural azote a la isla. El qué es sigue siendo un enigma. Algunos apuntan a un barco llamado Colboom, que se perdió en una tormenta en 1838, y los locales creen su fantasma en llamas se aparece para avisar de las tormentas, y los demás barcos puedan estar preparados y no compartan el mismo destino. Otros creen se trata del navío pirata llamado John Craig, que fue sumergido en un lugar cercano por un navío de guerra británico, que ardió mientras caía al mar y ahora está condenado a vivir ese momento por toda la eternidad. Por supuesto, existen algunos intentos de explicaciones lógicas de este fenómeno. Algunos dicen, no se trata más que de reacciones de la naturaleza que hacen ilusiones, algunos pueden percibir como un barco en llamas. Y aunque tienen una buena explicación y su dosis de razón, sigue siendo extraño que no solo sean una o dos personas que puedan confundirlo, pero en ocasiones son cientos de personas que dicen es demasiado claro para hacer otra cosa. Igualmente, esto no explica cómo es que cada que el barco es visto, es seguido por alguna especie de inclemencia del clima. La Dama de Blanco, así es como la llaman, un nombre un tanto común. Existen varias de estas por todo el mundo, como ya hemos visto en este programa, pero la historia de esta, por supuesto, es particular. La ubicación es Maine, un escenario ya un tanto sombrío. El primer registro histórico de esta historia se encuentra en 1873, que a su vez dice narrar un acontecimiento de 40 años antes, de un pescador. Como todas las mañanas, se había levantado para trabajar. Intentó ir a un lugar nuevo de la isla en busca de suerte. Y antes de salir al mar, viendo al horizonte, vio a una mujer, en una capa. Era muy temprano, por lo que evidentemente se acercó a preguntar qué hacía. Ella solo respondió que esperar, que él regresaría. El pescador no estaba seguro de qué hacer. Regresó a su bote, y cuando volteó a revisar a la joven, ya no estaba. En los días posteriores, regresó al lugar para buscarla. Nunca la volvió a ver. Lo que sí encontró fue un sentimiento de miedo, de pavor. Cuando le contó esta historia a sus compañeros, uno sabía la explicación. Dice que muchos años antes, un pirata dejó a su esposa en la isla para cuidar la ubicación de su tesoro. Le dio su capa y le dijo que regresaría, que espere por él. Y ella lo hizo, pero el pirata nunca regresó. Fue atrapado antes. La joven, esperando, enfermó y eventualmente falleció. Pero su fantasma sigue esperando en las costas a que su amado regrese. El pirata al que espera, Barba Negra. Los piratas han sido icónicos por mucho tiempo. Es normal se rehúsan a irse, ya sean por tragedias en sus naves, esperar a sus amantes o proteger sus tesoros. Parece que no solo vivirán en historias de aventura, pero en los lugares más macabros. Sus espíritus seguirán merodeando los 7 mares. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.